me voy a meter un poco en este trabajo de proyección que pregunta, si el balotaje para presidente fuera hoy, ¿a quién elegiría? Y insisto, son datos de el martes o el lunes, se cerró la encuesta, el martes, no fue inmediatamente después del acto electoral y empezaron a tener mediciones. Esta medición se va a repetir todas las semanas, ¿no es cierto?, hasta que llegue el momento de la elección. Bueno, terminó la elección. Si el balotaje para presidente fuera hoy, ¿a quién elegiría? Bueno, el más elegido, según esta encuesta, es Sergio Massa, tiene 44.6%. Sigue Javier Milei con 34.2%. Todavía no lo sé, 8.3%. En blanco o impugnados, el 5.9%. Quiero volver a decir, lo he dicho muchas veces, que el 5.9, el 6 es un número histórico, digamos. Entre votos nulos y votos en blanco, en general, en cualquier elección te vas a encontrar con una cantidad de votos similares, por numerosas razones. Entre ellas, digamos, porque hay gente que se equivoca y por ahí el voto impugnado o recurrido, y también porque hay algunas religiones, como los testigos de Jehová, que no votan. Entonces puede que algunos de ellos voten en blanco y algunos otros realmente directamente no pongan nada e impugnen el voto, ¿no? O sea, depende la persona, supongo yo, ¿no? No iría a votar, y este es un número que me parece que es interesante tenerlo en cuenta, obtiene el 7%, no iría a votar. Bueno, mucho se habló ayer también de qué pasa, ¿es fin de semana largo? No, la justicia electoral pidió que se traslade el fin de semana largo a el próximo fin de semana, no al 19, sino sería el 26, ¿no? 27, sí, 27 sería. Eso es lo que pidió la justicia electoral. Pero, bueno, habrá que esperar que se confirme todavía, en realidad, ¿no? Dicen desde el gobierno nacional que no sería posible porque es una ley. Esa es la explicación que da Gabriela Cerruti ayer a la mañana. Bueno, de todas maneras, digo, son procesos que están en marcha, es información en proceso, y lo que tenemos como información es que la justicia electoral dice, mire, para que la gente vaya a votar, no pongamos un fin de semana largo, porque encima que se bajó en la capital federal, se bajó Santoro, no hay balotaje, quiere decir que el único balotaje que van a tener es el presidencial. Sí. Entonces, ¿qué suponen? Que mucha gente, con todo este quilombo que es el culebrón político, sí, decida fin de semana largo, me voy a mierda, no voto nada, por 50 pesos no voto. ¿Qué lectura haces vos de ayer, que era positivo que hubiera fin de semana largo, y hoy que es negativo que haya fin de semana largo? ¿Se debe a este quiebre a la telenovela que estamos viendo? No tiene que ver, entiendo, esta es una cuestión personal, entiendo que la jugada de Santoro, con todo el dolor del alma para todos los que votaron a Santoro en la capital federal, tiene que ver con una mirada estratégica, sí, para fortalecer el voto de Massa y para hacer que mucha gente, estamos hablando de estos valores, ¿no? 7% que no quiere ir a votar, sí, que puede trasladarse a un 10%, bueno, beneficie, porque cuanto menor sea la cantidad de gente que vaya a votar, los aparatos, y en este sentido digamos que mucho más el gobierno con la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional, tiene mucho más aparato para poder fortalecer la elección que Milei, que por más que lo ayude Macri, Barrio Nuevo y algunos gobernadores, bueno, evidentemente le va a costar fiscalizar el voto, trasladar gente, etcétera, 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 ¿no? Y entonces me parece que es una jugada de pizarrón que se baje Santoro en una elección que prácticamente era un esfuerzo, digamos, muy grande que había que hacer y que sus chances eran mínimas, para no decir nulas. Bueno, voy a una cosa que me encanta, que es dijimos, bueno, que encabeza Massa la intención de voto con el 44.6 y el 34.2 lo tiene Milei. Me voy a esto que me encanta. ¿Dónde migra el voto? En este despelote, el que se quedó afuera, ¿a quién va a votar, no? Y en este caso debemos decir que tanto Schiaretti como Bullrich como Bregman se quedaron afuera, no están en competencia ahora, ¿no? Ahora hay que elegir por uno u otro, no hay más competencia. Entonces, el que votó a Bregman, ¿a quién va a votar? Bueno, y esto me resulta interesante, ¿para dónde va a migrar el voto? Porque nos puede dar una proyección de quién puede ganar, ¿no? Ya tienen un voto consolidado, Massa tiene 6 puntos de diferencia, y si logra consolidar ese voto, bueno, parte de una base importante. Quien la mira de atrás es Javier Milei, que tiene que hacer una remontada mucho más importante para poder quedarse con la elección. Bueno, voy a arrancar desde la izquierda.
De la gente que votó a Miriam Bregman, el 59.1 migraría hacia Massa. El 10.1 lo haría con Milei. Todavía no sabe el 10%, en blanco el 5.9%, el 6%, que es un dato, insisto, histórico, y no iría a votar el 14.9%. De los que votaron a Schiaretti, el 42.3% votaría a Massa. A Javier Milei el 10.8%. Todavía no lo sabe el 18.3%. En blanco o impugnado el 8.8%. Y no iría a votar el 19.8%, ¿no? Estamos hablando de casi el 20% de un 3% de gente que votó a Schiaretti. Sí. Otro tema que me gusta mirar mucho es qué pasa con el voto propio. Bueno, en el voto a Javier Milei, si bien él conserva el 91.5% de su voto, el 3.2%, una franja muy mínima, estaría de acuerdo en votar a Massa y no a Javier Milei. ¿A eso le llamás migración de voto? Es a dónde migra el voto, okay. A dónde se va el que votó en la anterior a una persona, sí, o a una fórmula. Sí. Bueno, en el caso de Bullrich, el 14.1 iría a Massa y el 24.1 iría a Javier Milei. Esto me parece muy interesante de ver. ¿Qué pasa con el voto de Massa? El 97.3 está consolidado, mantiene ese voto, ¿no? Que es muy importante, y esto le daría claramente, ¿no?, una posibilidad muy concreta de poder quedarse con el triunfo en la elección. Bueno, me parece que es interesante que podamos rever este tipo de situaciones, hacia dónde migra el voto. Sí. ¿Qué es importante? Bueno, fíjense ustedes, el voto en blanco podría rondar el 27.7% en este cuadro de situación. Quiere decir que el voto en blanco, la verdad que no quita ni agrega en esta elección en particular. Por eso se habla mucho del voto en blanco, y muchos medios de comunicación están haciendo realmente una campaña fuerte con relación a esto, porque están insistiendo que si quieren que se vaya, tienen que votar a Milei, ¿no es cierto? Esto es lo que están diciendo, sí, algunos medios de comunicación concretamente. Sí. Bueno, todavía no lo sé, es el 10.7%. Y no iría a votar directamente, es el 23.2%. Yo creo que si estos valores se incrementan, y entiendo que por este primer cuadro de situación, la justicia electoral diga, no, muchachos, corramos el fin de semana largo. Porque si vos tenés casi un 27% de gente que no quiere ir a votar, que no va a ir a votar, un 23%, evidentemente también, ¿no? Podría decir, cuando empezamos a hablar de especulaciones, ¿se puede bajar Milei? Y sí, porque si la verdad estos síntomas se mantienen, claro, la verdad que no tendría sentido gastar una fortuna de dinero. Te bajás y ya está, listo, se terminó la cosa, es presidente Massa. Hay que ver cuáles son los plazos legales para poder hacerlo. También otro tema que desconocemos bastante y habría que hablar con alguien que tenga mayor nivel de conocimiento. Me voy al último de los cuadros, que dice, pensando en la elección a presidente, ¿cuál es la probabilidad de que vote a? Y acá viene una cosa muy interesante porque viene de arrastre. Vamos a ver la curva claramente. En un primer momento, en el mes de junio, encabezaba Milei y Massa lo seguía de atrás. En el mes de julio, Massa pasó al frente y Milei lo seguía muy cerquita. Siempre estuvieron a una paridad relativa, ¿no? Siempre a muy poquitos puntos de diferencia, lo que puede significar el margen de error de una encuesta, ¿no? 40 en el caso del mes de julio, 40 para Milei, a favor de Milei, y 37.8 a favor de Massa. Me voy al mes de agosto, sigue arriba Massa en el mes de agosto con 39.9 y el 38.1. Si recuerdan, en agosto fueron las PASO. Sí. Y luego de las PASO se desata una serie de acciones que hace Massa con el tema económico para ponerle plata en el bolsillo de la gente. Sí. A partir del mes de agosto, donde Massa estaba arriba, vuelve a bajar septiembre y octubre. Y repunta ahora, en la primera semana de octubre cayó y empieza a repuntar a partir de la segunda semana de octubre. Y en la tercera semana de octubre,
que es la elección, ahí amplía la diferencia en esta pregunta puntual que se hace, insisto, todas las semanas en la consultora. Vuelve a estar arriba Massa, ya sostenidamente, ¿no? Arriba, marcando la apertura de diferencia. Si uno mira este cuadro, también empieza a darse cuenta que son distintos momentos. Si tomamos la fotografía semana a semana, vamos a ver que determinadas cosas que tuvieron que ver con acciones propias de ponerle plata en el bolsillo a la gente, sí, tuvieron un efecto que le permitieron a Massa estar discutiendo, porque se le iba a Milei para arriba, le permitieron llevarlo cerquita hasta que cuando empieza a llegar el mes de octubre, empieza a levemente inclinarse la balanza a favor de Massa. Entre los por qué podríamos encolumnar una serie de errores, incluir los debates presidenciales, incluir un montón de situaciones que podrían haber hecho que la imagen de Massa tuviera una mejor performance frente a lo que uno entiende, no se pueden hacer más cosas para querer perder, digamos, claro, ¿no? Sí, en algún momento pensamos eso, ¿no? Evidentemente, sí, pareciera que Milei, con las decisiones que toma, sí, y con el domingo terminó la elección, las primeras horas del lunes la versión era que se bajaba. Aparece ahí Macri para sostenerlo y hablan de un acuerdo de aporte económico, de cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer miércoles terminan blanqueando la situación y rompiendo Juntos por el Cambio prácticamente. Entonces digo, son tan rápidos los acontecimientos que hasta que la opinión pública pueda procesar esos datos lleva un tiempo. Para cerrar este momento, digamos, estamos tomando a una consultora que se llama Proyección como parámetro de medición, y me parece que es interesante porque nos muestra la proyección que ha tenido la voluntad de voto de la gente. 44.6% si la elección fuera hoy, intención de voto para Massa, 34.2% para Javier Milei. No hay imposibles en esta elección, pero todavía será muy vertiginoso lo que ocurra en temas que tienen que ver con las decisiones políticas en el día a día. Somos Radio Noticias.